Ya. Entonces, lo que acabo de hacer es, yo tengo la máquina virtual hecha, se las voy a pasar, como les menciono. También la pueden descargar desde internet. En los archivos que les pasé en las PPTs, aparece la dirección donde pueden descargar la máquina virtual completa, pero si les quieren se las voy a compartir para que la tengan. Entonces, lo que hice fue conectarme mediante SSH a la máquina virtual del Asterisk. ¿Ya? Ahí estoy. Primer comando que vamos a ver es cómo ver si tengo el Asterisk corriendo, como lo básico. Yo eso lo puedo hacer con un ps-aux grep Asterisk, en donde aquí se me dice, por ejemplo, que se está yendo a buscar el demonio a osrcbin Asterisk y lo está llamando con estas opciones que están acá, que es "-f", "-bbg", "-c". ¿Se alcanza a ver o no? Sí, se ve bien, supongo, ¿no? Da al fondo. ¿Sí? Ahí está el comando. Con eso yo puedo ver en general el grep es para que la entrada que está acá me la filtre con algo que yo quiero. En este caso solamente quiero ver lo que comience con Asterisk. ¿Ya? Entonces tenemos el demonio corriendo. ¿Cómo yo puedo parar un demonio? Con el comando, en el caso de CentOS, con el comando service asterisk stop. Y ahí lo paré. Si yo vuelvo a verificar, ya no lo tengo arriba, si se dan cuenta. Fácil, bonito y sencillo. ¿Cómo lo levanto? Con start. Si lo vuelvo a verificar, ahí ya está corriendo. ¿Ya? ¿Sí? De acuerdo. ¿Cómo nosotros nos podemos conectar a la consola del Asterisk? Que es distinto que la shell del Linux. Nosotros actualmente estamos en la shell de Linux. ¿Sí? Y estamos además como root. ¿Ya? Para podernos conectar, lo que tenemos que hacer es llamar a Asterisk. Podemos darle un nivel de verbosidad. ¿Ya? De hecho, antes de conectarme, vamos a ver las opciones de Asterisk. Lo vamos a hacer con un Asterisk-H y podemos ver todas las opciones con las cuales nosotros nos podemos conectar a la consola del Asterisk. Por ejemplo, nosotros arriba nos dimos cuenta que nos dice que lo está llamando con "-3b". ¿Qué significará una b? Entonces nos vamos acá y nos dice que la "-b" corta, en algún lado está, no, o sea, "-b" larga, al final debe estar. "-b" corta indica que incrementa la verbosidad. Entonces nos da mayor información en la consola del Asterisk. Eso quiere decir. Por ejemplo, si analizamos otro, la "-c", que ahí apenas se ve, pero es "-c" al final. Si nosotros verificamos la lista, la "-c" minúscula me permite conectarme a la consola del Asterisk. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es Asterisk menos nivel de verbosidad, no sé cuántas B puse, pongámosle que 8, y con una C al final. Entonces con la C me conecto. ¿Vamos bien o no? Ah, disculpen. Con "-r". ¿Por qué con "-r"? Volvamos al Asterisk "-h", porque con "-r" minúscula me conecto. Disculpen, con "-c" minúscula yo creo una consola. ¿Ya? Supongamos que yo tengo el demonio abajo y quiero crear una conexión con "-c", lo hago. Por eso el demonio lo llama con "-c". ¿Se entiende, no? Mira. ¿Por qué lo llama con "-c"? Porque está creando una consola de Asterisk. Yo no puedo ponerle "-c" porque ya está creada. Por eso no me conectó. Yo tengo que ponerle "-r" para poder conectar. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora, lo puedo hacer, como les mencionaba, con Asterisk "-r", o también podría poner esto, Rasterisk, que es un Asterisk "-r. Y ahí me conecto. Si se dan cuenta, cambia hasta la shell. ¿Sí? La consola. ¿Sí? ¿Ah? Entre mayor cantidad de verbosidad tienes, mayor información te va a mostrar en la consola respecto a los mensajes. Con 3. Defecto es 3. Ahora, yo tengo que andar llenando la shell de Linux, así, la línea de la shell de Linux con "-b. La verdad es que no. Acá le puedo poner core set verbose at least, o sea, dame un nivel de verbosidad al menos de, no sé, 20, 30. Entonces me decía, tu nivel de verbosidad era 8, que eran las 8 veces que yo puse, y ahora es 30. Para no andar poniendo tanta P, ¿sí o no?
Estos comandos, como les menciono, están en la ppt que estábamos viendo antes. De hecho, la voy a tener abierta para que la vayamos viendo. Era configurando el asterisco. No era el configurando el asterisco. Era paquete de instalación. Entonces, en la parte final, aquí aparecen los comandos. Por ejemplo, ahí está el core set verbose 5. ¿Ya? De acuerdo. Ya sabemos entonces cómo conectarnos a la consola de ASTRIS. Sabemos para qué sirve el menú R, sabemos que nos podemos conectar con Rasteris y sabemos que si queremos mayor nivel de velocidad lo podemos hacer con el comando core set verbose. Más que core es core set verbose. ¿Ya? At least 30 o el valor que ustedes deseen. Ahora, si yo quiero salir de la consola del ASTRIS pero sin matar el proceso, lo hago con un quick. O también lo puedo hacer con un exit. ¿Ya? Y el proceso sigue arriba, miren. Sigue arriba el proceso. Y se dan cuenta. ¿Vamos bien o no? Ahora, si yo quiero matar el proceso, o sea, estoy en la consola de la serie, se dan cuenta ahora, y quiero matar el proceso y salir a la vez, se hace con Stop Now. Y ahí lo maté. Miren. Ya no está arriba. ¿Se entiende, no? Con Stop Now lo que yo hago es matar el proceso. O sea, estoy dentro de la consola de la serie, mato el proceso y salgo. Con la opción de Exit o Quit, yo salgo pero el proceso sigue arriba. ¿Ya? Entonces tienen que considerar esas cosas. Si yo quiero levantar de nuevo el proceso, lo puedo hacer como lo habíamos hecho al principio. Service a serie Start. ¿Ya? Ya. Si vuelvo a verificarlo, ahora está arriba. Supongamos, chicos, que yo quiero llamar un comando de la consola de ASTRIS, pero sin conectarme a ella. Y se puede hacer. Hay un comodín, por así decirlo, un alias, que es asterisk -rx. Entonces pongo cremillas ¿será? Y por ejemplo pongo un comando, core set, vamos a poner otro, zip show peers, por ejemplo, zip show peers, y me muestra los peers de zip, o sea, las extensiones que yo tengo creadas en el sistema. Aquí ya tengo extensiones creadas porque lo ocupé el semestre pasado, ¿ya? Las voy a borrar en un ratito más. Entonces, este es un atajo, esa opción es un atajo para poder llamar un comando de la shell del Asterisk, por así decirlo, pero desde la shell de Linux, ¿ya? Y me lo muestra en pantalla, así no me conecto y me desconecto, es como para ahorrarse ese paso. Ahora sí me tengo que saber el comando completo y bien. Por ejemplo, algún otro comando es core show applications. Core show applications. Donde me indica todas las aplicaciones que yo tengo disponibles en mi Asterisk. Por ejemplo, por aquí debería aparecer Dial. Ahí está Dial. Que es lo que dice que ejecuta una llamada. ¿Ya? Tengo el Hangup por acá, que es el que termina una llamada. En algún lado debería aparecer FGH. Ahí está, ¿no? Cuelga una llamada en un canal. ¿Ya? Son las aplicaciones que yo puedo realizar en el Asterisk. Son todas, son bastantes. ¿Ya? Entonces, ahí ya estoy conectado de nuevo. Vamos a ver ahora, una vez que vimos cómo conectarnos, cómo desconectarnos, las cosas básicas respecto de Asterisk, cómo está estructurado Asterisk en cuanto a los archivos que utiliza, ¿ya? A ver si la puedo adecuar a lo que estoy grabando. Si no, lo amplío más. Ya, entonces vamos, está grabando esto, ¿no? Sí. Ya, vamos a empezar a ver algunas cosas básicas de Asterisk.
Vamos a analizar un poco el directorio y los archivos. Al igual que cualquier aplicación, Asterisk tiene una estructura respecto de los directorios y de los archivos que se deben modificar para poder trabajar en él. ¿Ya? Cuando nosotros instalamos Asterisk, crea varias carpetas que deberían ser conocidas por nosotros. En etc Asterisk están todos los archivos de configuración de nuestra plataforma de Asterisk. Voy a ir mostrándolo también desde acá. Entonces voy a salir de acá. Si yo me dirijo a etc Asterisk y le hago un ls, se van a dar archivos que se van a dar cuenta que hay archivos .conf. Aquí están todos los archivos de configuración de mi plataforma Asterisk y es donde yo tengo que trabajar. Por tanto, tengo que saber que en ese directorio están todos los archivos de configuración. ¿Ya? Los módulos están en este directorio usr lib asterisk modules. Y si nosotros nos dirigimos a ese directorio, era usr lib asterisk module. Y le hago un ls, se van a dar cuenta que tengo todos los módulos necesarios para poder trabajar. Por ejemplo, tengo el módulo, tengo los códecs, si se dan cuenta, con los cuales yo puedo trabajar. Tengo, ¿qué más? Aplicaciones como Festival, que es Festival, yo puedo una palabra que me la diga verbalmente. Eso es lo que puedo hacer Festival. Espero que la utilicemos esa aplicación, que es bastante entretenida. También tenemos Voicemail, que es para el correo de voz. Tenemos MeetMe, que es para hacer conferencias. Y así un sinfín de aplicaciones que podemos utilizar. Si no está el módulo acá, yo no puedo utilizar esa aplicación. Por ejemplo, si no estuviese MeetMe, yo no podría hacer conferencias. ¿Ya? A eso se refiere ese directorio. Ahora, en el directorio var lib asterisk tenemos bastantes directorios, que son los que están ahí. Si nosotros nos dirigimos allá, le hacemos un ls, tenemos directorios que son los que acabamos de ver aquí en la ppt, todos los que están ahí. ¿Ya? ¿Cuáles son los más importantes? A ver, de todos los que menciona acá, Sounds, var lib asterisk sounds, es donde yo guardo todas las voces que voy a utilizar en mi plataforma de Asterisk. Es súper importante este directorio. Si yo me dirijo a la plataforma en la que yo lo tengo montado, es var lib asterisk sounds, y le hago un ls y me voy hacia arriba, se van a dar cuenta que tengo puro archivo de extensión GCM. ¿Ya? Y estos son archivos de audio, todos estos que están acá. ¿Ya? También debería tener una carpeta que se llame es. Y ahí está. Tengo la carpeta en y tengo la carpeta es. Entonces, si yo ingreso a es y le hago un ls, ¿se dan cuenta que tengo los mismos archivos? Todos estos están en español. Si bien el nombre está en inglés, reproduce internamente el sonido en español. ¿Se entiende, no? ¿Ya? De esa forma, cuando yo empiece a trabajar con las extensiones, le puedo indicar que ciertos usuarios, tal vez, por ejemplo, si tengo una empresa donde, no sé, hay profesores de inglés, como el Duo, por ejemplo, a los profesores de inglés que tengan su teléfono y su voicemail y todo lo relacionado a sus servicios en inglés, y a todos los de habla hispana en español. ¿Ya? Vamos a ver cómo hacer esas configuraciones. Ahora estoy explicando dónde se guarda cada cosa. ¿Ya? Si queremos música en espera, la podemos dejar en el directorio Music on Hold. ¿Ya? Si queremos, por ejemplo, utilizar el código G729, nosotros necesitamos un archivo de licencia, porque recuerden que en Asterisk, si yo quiero utilizar G729, debo pagar. ¿Ya? Entonces, las licencias están en el directorio License, que está en var lib asterisk. Si nosotros queremos poner música en espera en MP3, tenemos un directorio que se llama MOH MP3. Ahora, pocas veces, la verdad, yo he visto que se utilice MP3 como música en espera, o en general como música, así como música en espera. ¿Por qué? Porque consume más CPU del equipo que lo tiene que procesar. Por lo general se utiliza GSM como archivo para reproducir audio, porque es un códec que no consume mucho ancho de banda, ¿ya?
y en general es bastante utilizado, es lo que más se utiliza. Ustedes pueden bajar los archivos de audio en G729, en GCM, G711 y varios más. ¿Ya? Ya. Ahora, también tenemos otro directorio que se llama var spool asterisk, donde es un directorio que podemos guardar ciertas cosas respecto a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si tenemos una conferencia y queremos grabar sobre una conferencia, todo lo que guardemos de esa conferencia se va a guardar en el directorio meetme. Si nosotros queremos grabar una llamada con la aplicación Monitor, se va a grabar en el directorio var spool asterisk monitor. ¿Ya? Que son los dos directorios más importantes que yo diría. Importante, más que los dos que acabamos de mencionar antes, es el directorio voicemail. Dirección completa var spool asterisk voicemail. Miren. Si yo hago un ls en el directorio var spool asterisk voicemail, tengo una carpeta que se llama default. Si ingreso a default y le hago un ls, se dan cuenta que tengo subdirectorios, un subdirectorio 9001 y un subdirectorio 9002. Ingresemos a 9001. Tengo inbox. Entonces si yo ingreso a inbox y le hago un ls, ya tengo mensajes. Esos son mensajes. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en ese directorio? En ese directorio se van a guardar todos los correos de voz. Por ejemplo, cuando una persona no la puedan encontrar, le va a aparecer la operadora indicándole que le deje un mensaje de correo de voz. Entonces yo le puedo dejar un mensaje de correo de voz a la operadora y se le va a guardar en ese directorio. ¿Ya? Recuerden. El directorio es var spool asterisk voicemail. Importante ese directorio. ¿Ya? Uno de los más importantes. Si yo quiero ver los logs del asterisk, lo puedo ver en var log. Ya, vamos a dirigirnos entonces ahora al directorio etc asterisk y vamos a empezar a ver algunos archivos de configuración. ¿Ya? Vamos a dirigirnos al primero, al más básico, que es el zip.conf. Entonces, yo voy a ingresar a cd etc asterisk y voy a hacer un nano zip.conf. ¿Ya? Cuando ustedes instalan asterisk y ejecutan un make samples, lo que va a hacer es que va a añadir un archivo de ayuda, un archivo de configuración de ayuda. Todo lo que ven acá con punto y coma está siendo comentariado. ¿Ya? Por tanto, todo esto es una ayuda, donde te dice, por ejemplo, si usted quiere hacer algunos shows, puede, desde la CLI del asterisk puede hacer un zip show peers, puede hacer un zip show users, y así sucesivamente. Por ejemplo, me indica de que más abajo aparecen unos ejemplos un poco más interesantes. Si usted quiere registrarse con un proveedor de telefonía IP y generar tal vez alguna troncal, el patrón en el cual usted genera este registro es de esta forma: register, username, password, arroba la dirección del proveedor. Entonces es un archivo de ayuda, si se dan cuenta. ¿Sí? Todo lo que está con punto y coma, vuelvo a decirlo, está comentariado. ¿Ya? Por tanto, en las pruebas no tienen que ser adivinos. Muchas veces tienen que mirar los ejemplos de ayuda si se les olvida alguna sintaxis y van a poder realizar lo que se les está solicitando. Por ejemplo, aquí aparece, por ejemplo, se está creando un usuario Polycom, se le indica el tipo, el contexto que tiene. Esto está definido en el extension.conf, que vamos a verlo un poquito más adelante. La contraseña para poder registrarse con esta cuenta Polycom. El host, que indica que si va a tener una dirección IP estática o su dirección IP va a estar cambiando. Si se le pusieron dinámicamente, es que su dirección va a estar cambiando dinámicamente. Y así sucesivamente. Ahora,
En la parte inferior es donde yo creo los usuarios, sí. Ahí yo tengo el usuario creado 9001, ¿ya? Y le indico opciones tal como las acaban de ver arriba en los ejemplos de ayuda, ¿ya? No lo voy a demostrar todavía qué es cada una de esas cosas, sino que estamos viendo a grosso modo qué es el archivo sys.conf. En el archivo sys.conf yo defino los usuarios, ¿ya? Y también defino el registro con otros proveedores SIP, ¿ya? Para que lo vayan anotando. Ahora, también tenemos el archivo extensions.conf, y en el archivo extensions.conf nosotros definimos el plan de discado. En el archivo sys.conf yo definí, voy a tener tales extensiones, la extensión 9001, 9002, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a conectar con tal proveedor, y el teléfono, por ejemplo, 9001 va a tener el contexto asignado internos. Entonces, en extensions.conf yo defino el plan de discado. Por ejemplo, defino un contexto. Miren, para que vayan entendiendo a grosso modo. Yo en el archivo sys.conf definí una extensión 9001. ¿Ya? Esa es la extensión 9001. En la extensión 9001 yo le dije, tu contexto es internos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa extensión va a poder hacer todo lo que yo tenga definido en internos. ¿Se va siguiendo, no? Es como su perfil, si lo quieren ver de alguna forma. Yo creé la extensión y después le digo, contexto es lo que tú puedes hacer. Entonces yo me voy al extension.conf, y en el extension.conf yo tengo que definir internos. ¿Qué es lo que pueden hacer todos los teléfonos que tengan asignado ese contexto? ¿Se va entendiendo, no? Sí. Entonces yo defino un sinfín de operaciones. Entonces le puedo decir, tú puedes llamar a teléfonos de red fija, puedes llamar a teléfonos celulares, puedes llamar a larga distancia, vas a tener correo de voz, vas a poder tomar conferencias, vas a poder tener, etcétera, etcétera, un sinfín de aplicaciones, ¿ya? Y eso es lo que van viendo acá. No lo voy a explicar todo ahora porque estamos viendo el archivo a grosso modo, para que lo entiendan solamente. Se tienen la idea más o menos, ¿no? sys.conf defino usuarios, extension.conf defino el plan de discado, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer los teléfonos que tienen cierto contexto? ¿Ya? Al igual que en el archivo sys.conf, en el archivo extension.conf, al realizar un make samples en la instalación, yo tengo un archivo de ayuda. Me da un ejemplo completo de todas de cosas que yo puedo realizar en este archivo. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver acá, por ejemplo, puedo ver que puedo hacer esto. Aquí ya se están llamando macros. Esto es un ejemplo muy avanzado. Veamos uno más sencillo. Algo más sencillito. Acá. Por ejemplo, aquí dice si se marca el 500, y de hecho esto se está ejecutando porque no está con punto y coma. Esto se está tomando en consideración. Dice si se marca el 500, lo primero que va a hacer es ejecutar un archivo de audio. Ese archivo de audio tiene que estar en var lib asterisk sounds, ¿ya? Y se llama demo about totri, ¿ya? Después de eso, en la segunda línea, lo que va a hacer, una vez que reproduzca este archivo, lo que va a hacer es hacer un marcado, porque diales marca un teléfono, o una extensión, o un número. ¿Mediante qué protocolo de señalización? IAX2. ¿Y qué es lo que va a marcar? West arroba este proveedor. En el contexto default. ¿Ya? Vamos a ir viendo esto a poco. Lo estoy mostrando a grosso modo, tranquilos. Después que hizo la llamada como tal, va a ir a la línea 3 y va a ejecutar otro archivo de audio que es demo nogo. Y después de eso, se va a ir a la entrada S en la línea 6. Entonces nosotros tendríamos que buscar dónde está, donde diga extend S, en algún lado acá. Ya, no lo voy a andar buscando, pero salta a S en la línea 6. Eso hace un goto, muy similar a lo que se ocupa en BASIC, a nivel de programación básica. ¿Ya? Un salto. Yo puedo ir saltando entre contextos o dentro del mismo contexto. ¿Ya? De acuerdo. Ahora, tal igual como en el sys.conf, el plan de discado lo creo al final. ¿Ya? O sea, puedo crearlo en general en la mitad, pero hay ciertos parámetros que son generales que yo tengo que tener en consideración. Así que por lo general yo me voy al final, y al final yo empiezo a crear el plan de discado.
¿Se entiende, no? Sí. Ya. Ahora, también tenemos otro tipo de archivos en etc asterisk, que es el voicemail, en donde nosotros podemos configurar el correo de voz. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es un ejemplo, también tenemos ejemplo, y nos dice que si nosotros queremos grabar los correos de voz, por defecto los va a grabar. Si yo descomento esto, le saco el comentario, se va a grabar en ese códec, en este códec y en este códec. De hecho, lo guarda por defecto en 3 códecs. Entonces, yo siempre lo guardo en GSM. Es el más utilizado, la verdad. Porque un códec que no consume tanto ancho de banda baja un poco la calidad, pero es más que aceptable. En la parte inferior, yo puedo definir contextos de correo de voz. Entonces yo tengo un contexto default en donde tengo para la extensión 9001 la contraseña va a ser 1234. O sea, cuando la persona quiera revisar su correo de voz y le pida contraseña, para que cualquier otra persona no lo pueda revisar, le va a pedir contraseña. Entonces él va a ingresar 1234. ¿Ya? Se llama Julio y su correo es julio@julio. Ahora, esto se puede conectar con algún servidor SMTP de mensajería, y la idea es que cada vez que el usuario tenga un correo de voz, después de cierto tiempo se le envíe el mensaje atachado al correo que él revisa. ¿Ya? Se puede hacer con el Squirrel, ¿ya? La configuración es un poco más extensa en general, así que por lo tanto en el ramo de Asterix no se pasa, no lo vemos directamente, pero si quieren yo les paso la configuración completa, que es bastante larga, en donde se puede hacer mensajería unificada. Cuando nosotros hablamos de mensajería unificada, quiere decir que si la persona tiene un mensaje de correo de voz, se le puede enviar al correo donde él revisa su correo normalmente, atachado como un archivo. Entonces él lo puede escuchar como si estuviera escuchando una canción. ¿Sí? Es el concepto de mensajería unificada o integrada. De acuerdo. Voicemail, como lo acabamos de ver, en donde nosotros configuramos las casillas de correo de voz. El extensions.conf es el archivo donde nosotros configuramos el plan de discado, tal como lo acabamos de ver. MGCP, algunos archivos importantes no los voy a pasar por alto porque no los vamos a ver, la verdad. IAX sí lo vamos a ver, y en IAX.conf es donde yo configuro las extensiones IAX o los troncales IAX. Yo puedo tener extensiones señalizadas con IAX, pero solo a nivel de softphone. No hay ningún teléfono, la verdad, yo no he visto ninguno que soporte IAX como señalización. Pero sí hay softphone. El más conocido es Soiper. Soiper soporta IAX a nivel de señalización. Si nosotros queremos configurar la música en espera, el directorio es etc music on hold. Si nosotros queremos configurar una base de datos para poder conectarnos y almacenar información en esta base de datos, principalmente para el tema de billing, ¿ya? Donde uno tiene estadísticas respecto a quién hizo qué llamada, cuándo lo hizo, cuánto tiempo se demoró, si llamó a celulares, si no llamó a celulares, si llamó a larga distancia. Ese es el archivo donde tenemos que empezar a configurar. Ahora, si queremos establecer aplicaciones adicionales, el archivo a tratar o a configurar es features.conf. Features.conf yo puedo configurar el call parking, parqueo de llamadas, ¿ya? En donde yo puedo decir, por ejemplo, que los usuarios tengan un rango de extensión en donde si un usuario se va a cambiar de teléfono, por ejemplo, marque una extensión, disque una extensión en la botonera, la llamada la va a parquear el asterisk en una extensión. De hecho se le va a decir, se parqueó en la llamada, no sé, en la extensión 701. Él se cambia de teléfono, disca de nuevo esa extensión y retoma la llamada. ¿Ya? Si yo quiero configurar aplicaciones de ese estilo, lo hago en features.conf, ¿ya? Que las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? De acuerdo, veamos algunas de las aplicaciones más utilizadas por Asterisk. Tal como lo mencionamos a grosso modo delante, tenemos la aplicación HangUp, y con la aplicación HangUp lo que hacemos es colgar una llamada. Vamos comparándolo con algunas cosas que yo tengo hechas acá. Por ejemplo, si se dan cuenta, la línea final, yo le estoy diciendo mata la llamada. Y ahí está. HangUp. También tenemos Monitor. De Monitor no tengo nada, pero podemos comenzar a grabar una llamada. Entonces, si nosotros queremos grabar una llamada, lo podemos hacer con Monitor. Si nosotros queremos discar una llamada, lo podemos hacer con la aplicación Dial, donde yo tengo un dial acá, por ejemplo. Si se marca
este patrón lo primero que va a hacer es que mediante zip va a discar lo que el usuario discó en la botonera, ¿ya? Y lo hace mediante un dial, ¿ya? Esto es extensiones internas. ¿Sí? Si nosotros queremos saltar de un plan de discado a otro, lo podemos hacer con goto, ¿ya? Miren, a ver si tengo algún goto acá. Sí, acá tengo. Por ejemplo, en esta línea que es la segunda, cuando aparece un n, quiere decir que le suma 1 al anterior. Entonces, arriba tengo 1, que lo primero que va a ejecutar va a ser esto. Esto es la prioridad. El n es el número 2. Entonces, va a saltar al contexto internos. O sea, imagínense, nosotros estamos acá en el contexto... Estamos en internos. ¿Sí? Va a saltar dentro del mismo contexto, al contexto interno, a la extensión 2000 en la línea 2. Entonces va a saltar acá, en esta línea. ¿Se dan cuenta, no? Entonces yo puedo saltar entre el mismo contexto o a otro contexto. Por ejemplo, si aquí yo quisiera saltar a otro contexto, por poner algo, ¿no? Correo, estoy saltando al contexto de acá, a la extensión asterisco 77 en la línea 1, por ejemplo. Entonces va a saltar acá. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? ¿Qué más? Playback y background. Playback lo que hace es reproducir un archivo de audio, al igual que background. La diferencia entre playback y background principalmente es que con playback yo tengo que, por así decirlo, mamarme el archivo entero. Supongamos que ustedes llaman a un IVR y en el IVR le aparece una grabación de una persona y le empieza a decir, si usted desea, no sé, comunicarse con el área de soporte, presione 1. Y tú dices, de acuerdo, 1, presionas, pero la tipa te sigue hablando, la grabación te sigue hablando. Es un playback. El background, si yo reproduzco el mismo archivo y le estoy diciendo, si usted quiere comunicarse con soporte, presione 1, y yo presiono 1, automáticamente me salta a la opción 1. Entonces con playback yo tengo que reproducir el archivo entero para poder tomar una decisión. Con el background no. Con el background yo presiono la opción, ya escuché lo suficiente del menú, presiono una opción y automáticamente me conecta a lo que diga esa opción. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Sí? Ambos reproducen archivos de audio. Voicemail main. Con voicemail main yo conduzco a un usuario a revisar su correo de voz. ¿Cómo es eso, Julio? Miren. En el plan de discado que yo tengo acá, en la segunda, si se dan cuenta en la primera línea, en pocas palabras lo que estamos haciendo es que el usuario puede discar extensiones locales, internas. Ya voy a explicar en detalle qué es lo que hace cada una de esas líneas que están ahí. Pero en la segunda línea quiero que se den cuenta que si yo no me puedo contactar con el usuario porque estaba, no sé, en una reunión, porque no contestó el teléfono, le dejo un mensaje de correo de voz. Que es lo que quiero que vean la aplicación que está ahí. Voicemail. ¿Sí? Ahora, aquí yo estaba mostrando voicemail o voicemail main, no recuerdo. Voicemail, bueno, ahí está voicemail y lo que yo hago es conducir al usuario a dejar un mensaje de correo de voz. Voicemail main, yo conduzco al usuario a revisar un correo de voz. Que son cosas distintas. Vuelvo a decirlo. Voicemail, yo conduzco a un usuario a que le deje un mensaje de voz a otro usuario, obviamente. Voicemail main, yo conduzco al usuario a que pueda revisar su correo de voz. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo voy a mostrar. Ahí se le está dejando un mensaje de correo de voz. Pero acá abajo, en algún lado, lo tengo que tener. Acá está. Yo conduzco al usuario a que pueda revisar su correo de voz. ¿Se entiende, no? La diferencia. Voicemail, anda a dejar un mensaje de correo de voz. Voicemail main, anda a revisar tu correo de voz. ¿Sí? Vuelvo a decirlo, estas cosas las voy a hacer manito, paso a paso y las voy a ir explicando. Ahora, grosso modo, estamos viendo las aplicaciones. De acuerdo, con wait yo puedo realizar una pausa en segundos. ¿Tengo algún wait acá? No tengo ningún wait. Entonces yo podría poner un wait acá.
¿Qué es lo que estoy haciendo? Una vez que se ejecute esta primera línea, que es marcar extensiones internas, voy a hacer una espera de 5 segundos. Y después le voy a ir a dejar el correo de voz. Es poco práctico, la verdad, pero es para que vean cómo se ejecuta la aplicación de Wait. Sí, ahí cuando se ve en cola se utiliza bastante Wait. ¿Ya? Eso es Wait, y hace una espera. Set. Con la variable set yo cambio el valor de una variable. A ver, ¿cómo es eso? Veamos si tengo un set en algún lado. Aquí hay uno. Acá hay un set. Yo lo que estoy diciendo, miren, voy a explicar a grosso modo lo que hace toda esta línea que está acá. Lo primero que va a hacer es que si se marca 9001 va a abrir el canal. Answer. No habíamos visto esa aplicación, creo. Answer lo que hace es abre un canal. ¿Ya? Porque si se dan cuenta está marcando una extensión 9001 que no es un teléfono. Puede ser un IVR, puede ser cualquier otra cosa. Entonces le digo, abre el canal. Como no está direccionado a un teléfono que va a ser ring, ábreme el canal con Answer. Contesta. ¿Ya? En la segunda línea, con la aplicación NoOp, lo que hago es mostrar el Caller ID. El Caller ID es quien genera la llamada. Y al ponerle all, estoy mostrando el número y el nombre de la persona que está generando la llamada. ¿Vamos bien? ¿Y eso dónde lo va a mostrar? En la shell del asterisk. Me lo va a mostrar ahí. Va a decir NoOp y va a decir 9001 Julio Valenzuela, por ejemplo. ¿Ya? Después lo que yo estoy haciendo es cambiar con set el Caller ID. Entonces yo ya lo mostré acá. Y en la tercera línea lo que le estoy diciendo, el Caller ID all ahora va a ser Juanita con número 1000. Entonces el Caller ID si era 9001 con nombre Julio, ahora va a ser 1000 con nombre Juanita. Y después de nuevo lo estoy mostrando, este es un ejemplo que yo hice con el curso anterior, del semestre pasado, para mostrarles, obviamente que aparecía un Caller ID, después que yo lo transformaba aparecía otro. Por eso en la cuarta línea lo vuelvo a mostrar, ya cambiado. ¿Se va entendiendo, no? Y después se le hace el marcado sobre una extensión, ¿ya? A grosso modo. Entonces lo que hace set me permite cambiar el valor de una variable, ¿ya? En este caso, Caller ID, que es la persona que genera la llamada. Ahí está. Y no muestra el valor en la consola del Asterisk algún valor de alguna variable, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ya he revisado varios ejemplos anteriormente, así que los voy a pasar por alto esto. ¿Ya? Muy parecido a lo que vimos anteriormente. De acuerdo, veamos un poco de gramática de los archivos de configuración. El signo igual es idéntico al signo igual mayor. O sea, yo todos los que he ocupado acá, con igual mayor, yo podría haber puesto un igual. ¿Ya? Significan exactamente lo mismo. Las líneas en blanco son ignoradas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa línea en blanco que está ahí es ignorada al igual que esa. No existe. ¿Ya? Para el compilador, por así decirlo, de Asterisk, no existen los espacios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se utilizan? Para darle un mayor orden, para verlo de mejor manera. Pues se pone en espacio. No pasa absolutamente nada, exactamente lo mismo. Eso me estaba refiriendo. ¿Ya? Pero ¿por qué entonces yo la utilizo? Para darle un mayor orden. ¿Ya? ¿Qué más? Los corchetes, son corchetes eso, ¿no es cierto? Sí. Los corchetes definen una entidad o un contexto. ¿Cómo es eso, Julio? Aquí tenemos la entidad correo, si queremos llamarlo como entidad, pero en estricto rigor es un contexto. Y definen un contexto define un conjunto de operaciones. En el caso de que estamos parados en el archivo extension.conf. Si estamos en el archivo zip.conf, que este de acá, definen un teléfono, una extensión. ¿Ya? Corchetes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Me parece. Después tenemos las llaves. Y las llaves indican una variable. A ver, veamos un ejemplo. Aquí yo estoy llamando a la variable Caller ID, si se dan cuenta. Y está entre llaves. Más arriba yo estaba llamando a la variable extend entre llaves. Y si yo quiero llamar el valor, lo tengo que hacer con el signo peso, al igual que en programación. Si se dan cuenta, esto es exactamente igual que programación. Entonces, si yo quiero traer el valor de lo que tiene la variable extend, pongo llave, ahí estoy llamando a la variable, ¿ya? Y pongo el signo peso para traer el valor.
de lo que contiene extend. ¿Se entiende, no? ¿Sí? De acuerdo. Si yo escribo 8000 es un valor numérico. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, 1000. Eso es un valor numérico. Si yo escribo Alexander es un valor alfanumérico. Nada del otro mundo. Ahora, si yo quiero filtrar un plan de discado, por ejemplo, en relación a la persona que genera la llamada, el número que genera la llamada, pongan atención acá, lo puedo hacer de esta forma. Entonces, esto es lo que disca el usuario en la botonera, lo que está discando en los botones del teléfono, y esto de acá es la persona que va a hacer la llamada. Por eso es numérica con caller ID. Me explico. Si yo pusiera esto, le estoy diciendo, cuando una persona marque este patrón, ya vamos a ver qué es lo que significa la X, cuando una persona marque este patrón y esa persona exclusivamente sea el número 9010, tú vas a hacer esto. ¿Se entiende, no? Entonces yo puedo decir, no sé, puedo crear un plan de discado para celular y ponerle el puro número del gerente como caller ID. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, no? Es una forma de hacerlo, hay varias formas de hacerlo, que es creando varios contextos y después asignárselo a perfiles, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces yo puedo filtrar acá mismo por el número que está generando la llamada. Vuelvo a decirlo, esto es lo que disca en la botonera, el Denis, por así decirlo, si hablamos hablando en un lenguaje ya de E1, el Denis es lo que disco en la botonera y el ANI es quien genera la llamada. En este caso, el 9010. ¿Sí? ¿A todo esto a qué hora termina esto? ¿2:15? Ah, nos queda N. De acuerdo, esto es un patrón tal como hemos estado hablando normalmente. Importante, estimado, pongan atención acá. Si yo trabajo con un patrón, tengo que empezar con guión bajo. Siempre, always. ¿Ya? Siempre con guión bajo. Es opcional si yo tengo un valor numérico, sin patrón, sin una variable, a eso me refiero. Si no pongo variable, es opcional. Pero si yo pongo un patrón y no pongo el guión bajo, me va a arrojar un error. Si se dan cuenta, yo tengo un patrón y empecé con guión bajo. ¿Sí? La S indica la entrada en un canal. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Ahora lo voy a mencionar, tal vez no lo van a entender en su profundidad. Pero la S es una variable que me indica, por ejemplo, cuando yo recibo una llamada de la PSTN por una línea de FQO. Cuando yo recibo una llamada desde la PSTN al Asterisk, el DENIS, el número del que discan es el número público, por así decirlo, el 292-0193, por ejemplo. Entonces discan ese número, pero esa llamada está direccionada a alguna extensión, a ninguna, de mi red interna, por así decirlo. Por tanto, yo tomo la llamada con un S, porque no está direccionada a ninguna extensión interna de mi plan de discado. Entonces yo le digo S, tomo la llamada en ese canal, y después yo la redirecciono a algún teléfono, por ejemplo. ¿Ya? No lo van a entender en su profundidad, pero eso es lo que hace la variable S. Yo tengo algún ejemplo acá, por último, para mostrárselo, que lo vamos a ver cuando veamos configuraciones en la FQO, FQS. Creo que no tengo ninguno. No tengo ninguno. ¿Ya? Sigamos con un poco de gramática. Entonces, underscore, el inicio patrón. Si utilizo cualquier tipo de patrón X, Z, N, tengo que comenzar con un guión bajo. El dot, que es un punto, puede ser cualquier número con cualquier extensión. A ver, cualquier número con cualquier tamaño de extensión. A eso me refiero. O sea, el punto puede ser 2224, como puede ser 2224555. Obviamente es finito. No recuerdo exactamente cuál es el patrón finito, pero a eso se refiere. ¿Ya? La verdad es que es poco utilizado el punto. ¿Ya? Bastante poco utilizado. Y de hecho se recomienda no utilizarlo. Si yo tengo entre corchetes esto, 13-9, quiere decir que va a ser el 1 y después del 3 al 9. Y se dan cuenta, 1 y del 3 al 9. ¿Ya? Si yo tengo la X, quiere decir que voy a ocupar un número del 0 al 9. En el ejemplo que nosotros estábamos viendo acá, entonces, arriba,
Eso quiere decir del 0 al 9, cualquier valor del 0 al 9. Si yo tengo z, va a ser del 1 al 9. Y si tengo n, va a ser del 2 al 9. ¿Ya? Al igual que en programación tenemos operadores matemáticos y tenemos la suma, la división, porcentaje, multiplicación, resta. ¿Algún ejemplo? Aquí tenemos uno. Por ejemplo, se está seteando el valor de la variable test a 10. ¿Ya? ¿Por qué no aparece el signo de las llaves? Porque no estoy llamando a la variable. Quiero solamente asignarle a test el valor de 10. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Entonces le estoy asignando 10. Después a suma, y se dan cuenta aquí sí estoy trayendo el valor. ¿Cuál es el valor de test? Es 10. Entonces 10 por 5 me da 50. Y ese estoy trayendo el valor. Y se lo estoy asignando a suma. Entonces después en la consola de Asterisk muestro el valor de suma. ¿Que cuánto sería? 50. ¿Ya? También tenemos el operador lógico que es el ampersand, el valor O que es el pipe, y también tenemos los operadores de comparación al igual que en programación. Igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual, distinto. Y para hacer un comentario, punto y coma, tal como lo acabamos de ver anteriormente. De acuerdo. Tenemos tipos de variables. Tenemos variables que son globales, variables de canal y variables de ambiente. ¿Cómo es esto, Julio? Se está complicando cada vez más la cosa. Las variables globales se pueden utilizar en todo el plan de discado. ¿Algún ejemplo, Julio? Sí. Por ejemplo, vámonos a globals en extension.conf. Entonces, voy a dirigir al extension.conf, que es este que está acá. Y voy a buscar globals. Ahí está. Chuta. Y se quedó pegado. Vámonos al inicio, ¿no? Entonces. Globals. Bah. Delante habíamos llegado. Algo hice. Dejen abrir de nuevo el archivo. Globals. Ahí está. Había borrado algo. Entonces, en este contexto, globals se definen variables que puedo utilizar en todo el plan de discado. Son comunes en cualquier contexto. Yo puedo utilizar una variable que define ahí. Entonces, por ejemplo, aquí se definió, no sé, la variable console, que va a ser consola-dcp. Esto no es muy claro, pero por ejemplo, yo podría definir una variable que sea, voy a poner un ejemplo, mío, y que va a corresponder a utilizar zip sobre el canal 9001. Entonces yo en vez de referenciar eso, puedo referenciar mío. Eso quiere decir las variables globales, que se utilizan en todo el plan de contexto. Entonces en el plan de contexto, si yo ocupo mucho esto, ese discado lo puedo reemplazar por mío. A eso se refiere. O si tengo un discado que es muy grande, le puedo asignar una variable. Y la puedo ocupar en todo el plan de discado. A eso se refiere. ¿Se entiende? ¿Y a qué me refiero con todo el plan de discado? Que lo puedo ocupar en todos estos contextos. En correo, en internos, si tengo más, etc. ¿Ya? A eso se refiere. Variables de canal. Las variables de canal son configuradas usando el comando set. Y ya esto lo vimos delante. Una variable de canal es esa. ¿Y por qué se refiere de canal? Porque yo al ejecutar una llamada automáticamente creo un canal. Al hacer un dial, como lo hablé delante, genero un canal y en ese canal tengo la variable extend. Si yo quiero cambiar el valor de la variable extend, lo hago con la aplicación set. Ya son de canal, de llamada. Y obviamente el valor que tiene extend aquí difiere de algún otro extend que esté en otro contexto. A eso se refiere. ¿Ya? Son por canal. Y también tenemos las variables de ambiente. Y las variables de ambiente son estas que, por ejemplo, son las que nos permiten utilizar
variables, todas las variables antes mencionadas dentro de del mismo asterisk. ¿Ya? No voy a especificar muchas en esta, las que me interesa que entiendan son las variables globales y las variables de canal, que son las que más vamos a utilizar de hecho. Ahora, tenemos varios tipos de variables que podemos utilizar a nivel de canales. Por ejemplo, tenemos caller ID all, que es la que vimos delante, y muestra el identificador de la llamada, el nombre y el número, ¿ya? El que estábamos cambiando delante. Si nosotros solamente queremos referenciar el nombre, podemos utilizar caller ID name. Entonces vamos a estar referenciando si, no sé, la persona que genera la llamada se llama Julio y su número es 1000, estamos referenciando Julio solamente. Si yo quiero solamente referenciar el número, que es 1000, lo hago con caller ID num. ¿Ya? Si yo quiero referenciar un canal en especial, lo hago con channel y referencio el canal en el que yo estoy trabajando. ¿Ya? Esta variable channel se utiliza bastante para ver el estado de la llamada, si está ocupada, está colgada, etcétera, etcétera. Cosas que vamos a hacer un poco más adelante. Si yo quiero referenciar el contexto en el que estoy trabajando, contexto me refiero a esto, en el plan de discado, ¿ah? Es lo que te permite hacer. Sí, si lo quieres ver como regla, el contexto es lo que te permite hacer, ya para un teléfono en especial. Si puede hacer llamadas celulares, si puede llamar a red fija, si puede llamar a extensiones, si tiene correo de voz, etc. ¿Ya? Si yo quiero referenciar ese contexto, lo hago con la variable context. ¿Ya? Si yo quiero referenciar una extensión, lo hago con extend. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Ahí yo estoy llamando esa variable de ambiente, que es extend. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando el usuario, supongamos que el usuario aquí, voy a ir poniéndolo abajo para ir explicándolo. Supongamos que el usuario marcó la extensión 9001. ¿Cumple este patrón? Sí, porque la X es un valor que va de 0 a 9. Entonces 9001 entra acá. ¿Ya? Dice, lo primero que tú vas a hacer es hacer un marcado. O sea, vas a hacer un ring, una llamada mediante el protocolo de señalización SIP, o sea, esa extensión, la destino, es una extensión SIP, a eso nos estamos refiriendo con referenciar SIP ahí. ¿Sobre quién? Sobre lo que discó el usuario en la botonera. Entonces, con el extend, yo referencio lo que discó el usuario en la botonera, que es distinto de la persona que está haciendo la llamada, que eso es caller ID. ¿Se dan cuenta, no? Eso quiero que tengan como, vean como diferencia. Caller ID referencia quién hizo la llamada. Extend es lo que discó en la botonera. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Un poquito? Claro, porque supongamos que aquí el usuario entonces marcó 9001, entra dentro de este patrón y le va a hacer la llamada mediante SIP de la extensión 9001. Yo quiero marcar a esa extensión. ¿Ya? Que es distinto, por ejemplo, cuando yo referencio, lo tenía por acá, el caller ID, que el caller ID, como les mencionaba, es la persona que genera la llamada. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de esto, lo estoy viendo a grosso modo, pero yo voy a hacer ejemplos prácticamente explicando cada una de estas cosas. Si yo quiero ver el estado de una llamada, lo puedo hacer con dial status. ¿Ya? Y ahí puedo ver si la llamada está colgada, está en espera, etcétera, etcétera. También puedo ver la hora en que un número fue discado y lo puedo hacer con dial time. ¿Ya? Substring. Esto es un poco de difícil de entender a la primera. Miren. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en muchos casos, en muchos lados, lo que ocurre es que yo puedo añadir el número 9 para tomar línea externa, ¿sí o no? En muchas empresas uno presiona el 9, le da tono de marcado y dice, voy a llamar a la PCTN. Entonces puede llamar a la PCTN. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera agregar un 9, no tengo ningún plan de discado a celular, pero por ejemplo, voy a inventar uno. Voy a poner el 92938914, por ejemplo. Miren.
Si yo le añado un 9 más, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que yo acá le puedo quitar el primer dígito y lo hago con 2 puntos 1. Entonces, de hecho aquí tiene que estar el 9 y le quito ese 9 que yo le añadí acá, ¿ya? De hecho, yo lo puedo referenciar como extend, lo puedo hacer, para hacerlo más bonito, lo podría hacer así. Pero esto va acá. Si lo quisiera hacer más elegante. Entonces lo que estoy haciendo es que a este número grandote le va a quitar el primer dígito. Porque es, por así decirlo, con el que tomo línea externa. Entonces lo que le va a enviar al proveedor va a ser eso. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Y para eso son estos, los substring. Veamos un ejemplo práctico. Si yo pongo el número 2.1, lo que va a ocurrir es que el primer dígito lo va a matar. Y va a resultar esto. ¿Bien? Si yo le pongo 2 puntos, un valor negativo, y el número que yo quiera, va a tomar los últimos 4 dígitos. Entonces va a tomar 6, 7, 8, 9, cuando lo pongo en negativo. No quiere decir que va a quitar, como en el positivo quita el primer dígito, pero cuando lo pongo en negativo, con un menos 4, va a tomar los 4 últimos dígitos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Les vuelvo a recordar para que no se desesperen, que vamos a hacer ejemplos de todo esto. Si yo pongo un offset, miren, porque es string, offset y largo. Si yo pongo un offset de 0, quiere decir que va a empezar al comienzo y va a traer ahora los 3 primeros dígitos. Distinto esto de acá, porque aquí quita el primer dígito, pero si yo pongo un offset, va a traer los 3 primeros dígitos. Ahora, ¿qué ocurre si yo pongo un offset negativo? Si yo pongo un offset negativo, quiere decir que va a empezar de derecha a izquierda, en este caso. Entonces va a empezar de acá. Y va a traer los 3 dígitos, S, S y S. Y por eso resulta 6, 7, 8. ¿Se entiende? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro. El que yo les mencioné, el más sencillo, este de acá. Si yo tengo este patrón y quiero quitarle esta cabecera, lo que hago es que a lo que está discándose en la botonera le quito los 3 primeros dígitos. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de esto, ¿ya? Prácticos. Ahora, tenemos opciones especiales en el plan de discado. Podemos hacer algunas cosas, reproducir archivos de audio, etcétera, que podemos realizar en... Aquí me refiero. A eso, por ejemplo. O a esto que está acá. ¿Ya? Esto es el tiempo de ring. ¿Cuánto tiempo yo voy a hacer ring sobre el teléfono? Porque yo le estoy diciendo, marca el número que discó el usuario en la botonera. ¿Por cuánto tiempo? 10 segundos. Pero la T minúscula y la T mayúscula es una opción especial. ¿Qué es lo que indica esa opción especial? La T minúscula permite al usuario llamado transferir la llamada. O sea, al que yo llamé le permite hacer un transfer sobre la llamada. Y la T mayúscula permite al usuario origen, o sea, a quien está generando la llamada, al que está discando, transferir la llamada. Si yo pongo la opción M y, por ejemplo, el usuario todavía no contesta, lo que va a tener es una música en espera. En vez de estar haciendo el ring, ring, va a tener una música de fondo en el teléfono. ¿Ya? Y ahí tenemos un ejemplo, con la opción TT. La opción M también se puede utilizar, como les menciono, y se pone música de fondo. ¿Ya? De acuerdo. Muy bien. Voy a pausar esto un poco. Ya, chicos, entonces vamos a ver un ejemplo bien sencillo de configuración de extensiones y un plan de discado básico en Asterisk. Lo primero que voy a hacer, yo estoy en el directorio etc Asterisk, entonces voy a hacer un nano sobre el zip.conf. Como les mencionaba, en la parte inferior es donde yo defino las extensiones, ¿ya? Voy a definir una extensión 9001 y voy a definir que es de tipo friend. Nosotros tenemos 3 tipos de extensiones: friend user,
y peer. ¿Ya? La extensión de tipo friend, las de user y peer las voy a explicar un ratito más, pero la extensión de tipo friend me permite recibir y generar llamadas. Entonces cuando le digo friend, quiero decir, yo puedo recibir y generar llamadas desde ese teléfono. ¿Vamos bien? Después le voy a indicar un secreto que es la contraseña. Le voy a indicar una contraseña bien sencilla. La verdad es que lo ideal es que se pongan contraseñas un poquito más complicadas, pero como es a nivel de laboratorio, 1, 2, 3, 4. Después el Caller ID le voy a indicar el nombre y el número de la persona asociada a ese teléfono, que va a ser Julio. ¿Y cómo se llaman estos? ¿Cómo se llamarán esos símbolos? Mayor, menor, no sé. Mayor, menor, pongámosle ese nombre. Vamos a ponerle el número para que en el Caller ID aparezca el nombre y también el número. Después en el host yo puedo indicar si ese teléfono va a tener una dirección IP fija. Supongamos que el teléfono tiene dirección IP fija por seguridad. Entonces yo le puedo poner ahí la dirección. Supongamos 192, 168, 101. Ponle algo. Pero si no ocurre así, si el teléfono está recibiendo constantemente dirección por DHCP, lo pongo dynamic. ¿Ya? Aquí yo puedo entrar a jugar con los códecs. Entonces con la opción disallow yo le estoy diciendo deshabilítame todos los códecs y solamente permite allow, mewlaw y GCM. De esa forma yo estoy forzando a los teléfonos que ocupen los códecs que yo quiero que ocupen. ¿Se entiende, no? Después en Mailbox yo le puedo crear una casilla de correo de voz en el caso que el usuario no responda a la llamada y tenga una casilla donde se le almacenen todos sus mensajes de voz. Entonces le voy a poner que va a ser 9001 @ un contexto. Si recordamos un poco, de hecho aquí estamos en voicemail.conf. En voicemail yo tengo que crear un contexto, la extensión y la contraseña. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que referenciar el contexto que está acá. Lo voy a crear con default. ¿Podría poner otro? Por supuesto. Podría ponerle soporte. Acá, por ejemplo, crear un contexto que se llame soporte y ahí empezar a crear extensiones. No sé, 8001, password, eso, Juanito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya estoy referenciando soporte. Por tanto, si yo tuviese que ocupar esa, acá tendría que ponerle soporte. ¿Se entiende, no? La idea es que de crear contextos en el archivo voicemail.conf, la idea es que yo tenga separados los grupos. O sea, tengo soporte, a todos los de soporte los dejo con el contexto soporte de correo de voz. A los de, no sé, administración, creo otro contexto que sea administración. Y así sucesivamente. Esa es la idea. Está grabando. Sí. Y importantísimo, el contexto. El contexto, a mí lo que me dice es qué es lo que va a poder hacer el teléfono. Ese teléfono, cuáles son sus características. ¿Qué es lo que puede hacer a nivel de seguridad? ¿Podrá llamar a teléfonos de red fija? ¿Podrá llamar a celulares? ¿Podrá llamar a extensiones internas? Yo lo defino ahí. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces voy a crear, este va a tener contexto internos. ¿Ya? Voy a copiar esto y lo voy a pegar y voy a crear la extensión 9002 para tener dos. Esta se va a llamar, no sé, Angélica, de tipo dinámico, va a ser 9002. Vamos a dejarlo en default. Sí. ¿Ya? Entonces voy a guardar. Ahí guardé, voy a salir. Siempre, chicos, siempre que yo modifico un archivo de configuración, tengo que hacérselo saber al Asterisk. Entonces me tengo que conectar al Asterisk y le tengo que hacer un reload. Pero voy a hacerlo. Al hacer eso, ya recargué el archivo de configuración. Le dice, Asterisk, yo modifiqué el archivo zip.conf, entonces ten consideración en esto. Mientras yo no haga un reload, el Asterisk no se da cuenta de que yo agregué otra extensión o que yo modifiqué el archivo zip.conf. ¿Se entiende, no? Ahora, no es muy recomendable, pongan más atención aquí,
hacer un reload, porque yo con el reload recargo todo, absolutamente todos los archivos de configuración. Y si yo estoy haciendo un troubleshooting y quiero solamente reiniciar el archivo zip.conf, lo que puedo hacer es un zip reload. Y solamente recargo los archivos relacionados al zip. Por ejemplo, voy a hacer un cambio para que lo vean. Por ejemplo eso. Ahí guardé. Entonces me voy acá, zip reload, y se dan cuenta que solamente recarga el zip.conf, el user.conf y el zip notify. Los que dependen del zip, en pocas palabras. Y no recargo todos los archivos de configuración. Que no es lo recomendable porque en algunos casos puedo matar, si hay llamadas concurrentes, puedo matar todas las llamadas. ¿Ya? En users yo también puedo definir los usuarios. ¿Ya? También puedo definir usuarios en el archivo user.conf que está en etc asterisk. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo ver a los dos usuarios que yo acabo de crear? El comando es zip show peers. Lo vimos delante. Entonces me dice, usted tiene dos extensiones creadas, la 9001, la 9002, pero no están conectados, porque aquí dice que no está especificado. Entonces voy a registrar una extensión 9001 y otra extensión 9002. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces me voy a ir al HBIN. Aquí estoy en el HBIN. Y voy a crear una extensión que va a ser 9001. Ahí puede ir lo que ustedes quieran. Si quieren le ponen Julio, le ponen el nombre, lo que ustedes quieran. En username, si tiene que ir la extensión. Password 1234. Authorization username. Eso es 9001, el mismo número. Y en el dominio va la dirección del asterisk. Si yo me voy acá, por ejemplo, y le hago un isconfig, esta es la dirección del asterisk. Entonces con esa dirección yo me voy a registrar. ¿Ya? La pregunta que yo me esperaba era, ¿para qué está el authorization username? Si aquí yo ya estoy indicando el username 9001. ¿Ya? Lo que ocurre es que yo puedo crear una extensión con un nombre. En vez de ponerle 9001 le puedo poner Juan. Y después tengo que indicar dentro el número, el username. En este caso no lo hice así, yo lo puse directamente con el número. Para eso es authorization username. ¿Ya? Entonces voy a aceptar, voy a cerrar y se registró. Ahí ya está registrado con el asterisk. Veámoslo acá. Entonces, no tengo ninguna consola. Ahí está. Si se dan cuenta, una vez que yo me registré, en la consola del asterisk dice, se registró la extensión 9001 con esta dirección IP. ¿Por qué aparece esa dirección IP? Porque yo lo tengo en NAT, la máquina virtual. Y por eso aparece con la .1 al final. Si yo vuelvo a ejecutar el zip show peers, ahora sí tengo dirección IP. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Vamos a registrar la segunda extensión y la voy a registrar con el Soiper Communicator. No tengo el otro, Soiper Free. Voy a registrarlo con el Soiper Free. Este softphone soporta EX. Entonces voy a dirigirme a las opciones. Y aquí en opciones, si se dan cuenta, yo puedo agregar cuentas EX. ¿Lo ven o no? Soporta ahí. Este softphone es gratuito. Entonces voy a... De hecho, aquí ya tenía la 9002. ¿Y la dirección es la misma? No, la dirección no es la misma. Entonces voy a agregar la dirección, que es 130. El nombre de usuario es 9002. La clave era 1234. Y le doy clic en aceptar. Ah, pero no me va a servir. Va a tener que registrado, se registró, creo. Sí, se registró. Ahí ya está registrado. ¿Ya? Y de hecho ahí ya puedo ver a las dos que están registradas. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, si yo tengo los dos teléfonos registrados y yo del 9001 ahora quiero hacer una llamada al 9002, marco, no voy a tener respuesta.
Y de hecho me arroja un error. ¿Por qué me arroja un error? Porque no tengo un plan de discado. No he definido que las dos extensiones se puedan comunicar entre ellas. Ahora, yo en el C.conf definí que ellas van a tener un contexto que se llama internos. Entonces me voy a ir al extension.conf, voy a irme al final y voy a definir ese contexto, que es internos. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? ¿Se entiende por qué la llamada no se produjo? Porque en el contexto que yo lo defino en el extension.conf, yo defino que las dos llamadas, que ellos dos se pueden comunicar. No hay ninguna regla, no hay nada. Yo registré teléfonos, pero no tengo ninguna regla de llamado entre ellos. Entonces vamos a hacerlo de la manera más sencilla al principio. Entonces, yo voy a indicar que cuando se marque el 9001, lo primero que va a hacer es hacer un dial, un marcado mediante zip, porque es una extensión zip del anexo 9001 durante 10 segundos. Y en la segunda línea la vaya a matar. No hay correo de voz, no hay nada aquí. Esto es lo más sencillo del mundo. ¿Ya? Voy a guardar. Ahí guardé. Me voy a dirigir acá y voy a recargar solamente el plan de discado. Eso lo hago con dial plan reload. Y solamente recargo los archivos que dependen del plan de discado, del extension.conf. Miren, si yo hago un dial plan show internos, o sea, el contexto que yo acabo de crear, y presiono enter, aquí me muestra lo que va a tomar el asterisk como tal, lo que está tomando. Y me dice, lo primero que voy a hacer, si marca el 9001, es marcar la extensión durante 10 segundos. Lo segundo que voy a hacer es colgar la llamada. Eso me dice entonces que de 9002 yo debería poder llamar a 9001, pero no a la inversa, porque no tengo un plan de discado para llamar a 9002. Entonces probemos. Recuerden que este es 9001 y este es 9002. Entonces yo tengo de acá 9001. Y ahí está llegando la llamada. ¿Quién está llamando? Angélica. Ahí la tomé. Hola, hola, hola. Eco. ¿Se entiende, no? Pero yo no tengo un plan de discado de 9001 para llamar a 9002. Miren, si marco a 9002, me arroja un error. Bueno, ¿no? Entonces vamos a crear un plan de discado que es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Mucha información por hoy día, ¿no? Pero está entretenido, ¿no? Está entretenido. Mis clases son así para los que no han estado conmigo. Entonces copiamos y pegamos esto. 9002. Pero miren, voy a empezar a ocupar ya un poco de variables. Si yo pongo una n ahí, quiere decir que al anterior le sumo un 1. Es muy utilizado porque imagínense que yo tengo una configuración como la que vimos delante, donde tenía varias líneas y yo tengo que agregar algo al medio, tendría que estar cambiando todo. Entonces se ocupa mucho n porque siempre le va a sumar al anterior un 1. ¿Ya? Ya, de acuerdo. Entonces ahora sobre 9002. Ahí guardé, controló. Y miren, hasta ahí digo, ya tengo el plan de discado. Mentira, porque si me voy al asterisk y ejecuto un dial plan show internos, él todavía no se da cuenta que yo creé un plan de discado para llamar a la extensión 9002, si se dan cuenta. Entonces lo que tengo que hacer es un dial plan reload. Miren ahora sí. ¡Tatán! Magia, magia con Gustavo Lorqui. Ahora, ejecutemos la llamada entonces. Y quiero que, miren, voy a core set verbose at least 50, por ejemplo. Quiero que veamos lo que va a aparecer acá. Vamos mirando lo que nos aparece en la shell del asterisk, la consola del asterisk. Este es, llamémonos 9002 ahora. Miren. Y no voy a contestar la llamada. ¿Qué es lo que dice? No, dice, se está llamando al 9001. ¿Quién lo está llamando? Al 9002, disculpen. ¿Quién lo está llamando? El 9001. ¿Durante cuánto? 10 segundos. En 10 segundos no contestó, por tanto la llamada se mata. Pasa a la línea 2. Miren, aquí está en la línea 1. Miren, está marcándose 9002 en el contexto internos en la línea 1.
Y después que ejecutó la línea 1, ¿cuál era el timeout? 10 segundos de marcado. Pasa a la línea 2. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? 10.000 milisegundos. ¿Cuándo son 10.000 milisegundos? 10 segundos. Que es el timeout que yo le indiqué en la llamada de arriba. Entonces, como no contestaron, mata la llamada en la segunda línea. Y por eso ahí dice, nadie ha levantado el teléfono en 10.000 milisegundos. Por tanto, o en 10 segundos, matamos la llamada. ¿Se entiende, no? ¿Sí? De acuerdo, volvamos al plan de discado. Hasta ahí todo bonito. Y uno dice, muy bien, Julio. O sea, ¿qué pasa si yo tengo 50 extensiones? ¿Qué pasa si tengo 30 extensiones? ¿Yo tendría que estar haciendo uno por uno esa? Ahí empezamos a utilizar los patrones, las variables. ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa si yo tengo 30 extensiones o 50 extensiones? O yo quiero ampliar el rango de números en el cual puedo llamar. ¿Tengo que andar creando una de estas por cada teléfono? No. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Pongan atención. Miren. Lo que voy a hacer es crear un patrón. Entonces, como yo voy a empezar con un patrón, underscore. Y voy a decir que cuando se marque ese patrón de extensiones internas que yo quiero, ¿podría achicarlo más? Sí, lo podría hacer. Pero vamos a empezar con ese. Lo primero que se va a hacer es un dial mediante zip, pero ahora tengo que traer una variable de ambiente. ¿Cuál es esa variable de ambiente? Extend. Me explico. Miren, arriba lo voy a hacer, ya que estoy grabando la clase. Si el usuario aquí marca 9010 o 9002, ya, 9002, ¿cumple este patrón? Sí, porque la X va de 0 a 9. ¿Ya? Por tanto va a pasar a esta línea, ¿ya? Y lo primero que va a hacer es hacer un marcado mediante zip, pero ahora yo estoy indicando la variable de ambiente. O sea, si el usuario ahí marcó 9002, en extend está 9002. Si marcó 9010, en extend está 9010. Entonces el valor que tenga esto automáticamente se basa a esta variable, porque eso es lo que discó en la botonera. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces yo puedo ahorrarme el trabajo de andar haciendo un plan discado por teléfono, así, 9001, 9002, 9003, con una variable de ambiente. Y esto se reduciría a esto. Ahora, vuelvo a decirlo, tenemos que reiniciar el plan discado. Lo volvemos a verificar, qué es lo que está tomando el Asterisk, y ahora está tomando esto. ¿Sí? Entonces eso ahora me dice que yo podría marcar al 9001 y al 9002. ¿Sí o no? Porque estoy ocupando una variable de ambiente y además estoy ocupando un patrón. Vuelvo a decirlo, la variable de ambiente extend contiene lo que el usuario discó en la botonera. Pero obviamente, para que la variable extend tenga lo que el usuario discó en la botonera, tiene que pasar el filtro. Como cuando uno tiene una mujer, una mina, ¿sí? La está conociendo, la mina como que uno lo prueba y uno tiene que pasar el filtro como para ya establecer una relación mayor. ¿Sí, no? Pasar a un pololeo, no estoy hablando cosas triple Z, sino que aquí estamos... ¿Sí o no? Es típico, por lo general uno se conoce, va, no sé, sale al Starbucks, si hay Luca obviamente. Si no hay Luca, bueno, a una plaza, supongo. Claro, al rey del churrasco, no sé. Si hay plata, vamos al Starbucks. Si no hay plata, no sé, vamos al Glotón, no sé. Ahí a la esquina. Entonces, una vez que cumplimos el filtro, nuestra susodicha, nuestra estimada nos dice, de acuerdo, te doy la pasada. ¿Me puedes hacer un dial? ¿Sí? Pero sí, así, esto es como una relación de pareja. Este es el filtro. Y esto, de acuerdo, si pasaste mis filtros, pasaste todas mis condiciones, puedes hacer mundial. ¿Ya? Y como pasaste el filtro, lo que tú me estás ofreciendo, antes vayamos a ir a comer, yo lo tengo acá. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? De acuerdo, entonces vamos a hacer la llamada ahora a 9002 y deberíamos tener dial. Y tenemos dial. Ahora hagámoslo a la inversa. Y tenemos dial.
¿Se entiende, no? ¿Sí? De acuerdo, todo bonito hasta ahí, pero la verdad es que, y con esto terminado, voy a hacer como el plan de discado básico, que ya van a ser las 12, y con esto terminado. Mucha información parece por hoy día. Por lo general, estimados, cuando uno hace un plan de discado y la persona no contesta, nosotros dejamos un mensaje. ¿Sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer es que exactamente lo mismo. En la línea 2, recuerden que esto se ejecuta por línea. Línea 1, línea 2 y así sucesivamente. Voy a poner una N. ¿Ya? Y voy a ocupar la aplicación Voicemail. Recuerden que Voicemail es para que yo le vaya a dejar un mensaje al usuario. Ahora, la pregunta es, lo voy a poner aquí mal, no está bien redactado, pero yo ocuparé el extend versus Caller ID. ¿Cuál lo ocuparé? Es como si me quedaré con Angélica o me quedaré con Paz. ¿Cómo es la pregunta del millón? ¿Utilizaré Cisco, Call Manager o utilizaré Asterisk? ¿Ya? A ver, pensemos. Yo llamé a un usuario, ¿sí o no? Y esa variable la tengo en la variable extend. O sea, lo que yo dije está en extend. Entonces, ¿a quién yo le tengo que dejar el mensaje? A extend. Entonces aquí va extend. ¿Se entiende, no? Entonces vuelvo a llamar el valor de extend, pero tengo que indicarle un contexto de correo de voz. Vámonos al voicemail. Voicemail. Acá está. ¿Ya? Voicemail. ¿Ya? ¿Tengo el voicemail 9001? Sí, lo tengo. Contraseña 1234. ¿Ya? Entonces estamos bien. ¿Ya? Y recuerden que en el zip.conf todo esto tiene como un orden así. En el zip.conf tiene que estar el mailbox. Si no tengo el mailbox, nunca lo voy a poder revisar tampoco. Recuerden, mailbox ahí. En el voicemail tengo que tener, ahí está, tengo que tener el contexto con la extensión y su contraseña. Y en el plan de discado tengo que referenciar el contexto, que es default. ¿Se entiende, no? La asociación. Créanme que cuando lo ven por primera vez lo encuentran un poco raro y como que se le olvidan las cosas, pero con un poco de práctica lo pueden hacer más fácilmente. ¿Ya? De acuerdo, ahí sí, eso es como lo típico que ocurre cuando uno llama a un teléfono. Si el teléfono, no sé, no me contestan, dejo un mensaje de correo de voz. ¿Sí o no? Entonces vamos a guardar. Y no sé por qué salir, pero bueno. Entonces ahí estamos. Ahora, vuelvo al ruedo, tengo que ir a hacerle tengo que recargar la configuración del plan de discado. Y ahora se dan cuenta que en la línea 2 le puedo dejar un mensaje de correo 2. Veamos si funciona. Entonces vamos a llamar a 9002. Ahí está. Vamos a esperar a que pasen los 10 segundos. Ahí están los 10 segundos. Ahí dice. Esto es una prueba de audio. Estamos solamente en una clase de Asterisk a nivel de pruebas. Eso es todo. Chao. De acuerdo, y elige el mensaje de correo de voz. Lo otro que podría haber hecho es colgar. Cuando dice the pound key, quiere decir gato. ¿Ya? Me apareció la operadora diciéndome en inglés que le dejara un mensaje después del tono. ¿Ya? Yo puedo pasar a eso a español. ¿Ya? Que lo vamos a ver en la próxima clase, yo creo. ¿Ah? Exacto, cambiando los sonidos a español. Entonces, ese mensaje que yo acabo de guardar, que acabo de enviar, se guarda en var lib asterisk, no, var lib, déjenme ir a acordarme. Se guarda en, ¿hay alguno que no esté ocupando? Este de acá. Ahí está. Var spool. Mira, vamos a ir allá. cd var spool asterisk. Le hago un ls. Voicemail. Default, porque el contexto es default. ls, tengo la extensión 9001. cd 9001. cd inbox. ls. Y algunos de estos mensajes
debería ser el que yo acabo de guardar. ¿Ya? Por supuesto, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora estamos haciendo, por así decirlo, a fuerza bruta. Todo como bien bruto, pero después vamos a optimizar un poquito más la configuración. Ahora, si se dan cuenta, miren, con lo que yo tengo hasta el momento en el plan de discado, en algún lado, acá, no, ahí, fíjense, pongan atención chicos, con lo que yo tengo en el plan de discado ahí, yo no tengo nada como revisar mi correo de voz. ¿Tengo alguna extensión virtual con la cual revisar mi correo de voz? No. Entonces, vamos a hacer eso. Y con esto terminamos. Lo que voy a hacer, voy a crear una extensión virtual. Yo siempre pongo asterisco 77, pero pueden ocupar cualquier otro número. ¿Y por qué con asterisco? Para que no se interponga en el plan de discado normal, porque hay celulares que empiezan con 7. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por eso empiezo con un asterisco, para indicar una extensión virtual en la cual yo voy a poder revisar el correo de voz. ¿Bien? Entonces, lo que le voy a indicar, que lo primero que va a hacer cuando marquen asterisco 77, va a ser responder. Abrir el canal, porque yo no estoy marcando otra extensión. Estoy creando una extensión virtual en la estratosfera, por así decirlo, de Asterisk, con la cual yo voy a poder revisar el correo de voz. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ese no es un teléfono, es un canal virtual. Es una interfaz loopback, si lo vemos en el mundo de Cisco. ¿Sí? Hagamos comparaciones. Entonces, cuando el usuario marque asterisco 77, lo primero que voy a hacer es responder, abrir el canal. Después de eso, voy a dirigir al usuario a revisar el correo de voz. Y eso lo hago con voicemail main, que es distinto de voicemail. Voicemail main, yo le digo al usuario, anda a revisar tu correo de voz. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué variable también te tengo que ocupar ahí? Claro, ya no es extend, porque extend, supongamos que yo marqué asterisco, supongamos que yo puse esto, mandémonos con Doros, que esto es importante, esto es troubleshooting. Miren, yo puse esto. ¿Qué correo de voz estoy revisando? Asterisco 77. Es el correo de voz que yo estoy revisando. Porque asterisco 77 es lo que tiene la variable extend. ¿Se entiende, no? Entonces no es asterisco 77. Lo que yo quiero revisar es mi correo de voz. Por tanto, la variable aquí es caller. Ah, y eso es otra cosa importante. Todas las variables de ambiente con mayúscula. Si las ponen con minúscula funciona, pero yo he visto casos en donde arroja problemas. Así que siempre en mayúscula. Vuelvo a decirlo. Siempre en mayúscula. Caller ID. Y acá le puedo poner num. Y estoy referenciando el número. Ahora, si yo lo hago así, chicos, si yo lo pongo así, pónganme atención, con esta variable de ambiente, caller ID num, lo que voy a estar forzando que el usuario para revisar su correo de voz va a tener que estar en su teléfono. Porque apenas haga eso, le va a pedir la contraseña. Entonces va a estar revisando el correo de voz del teléfono donde está parado. Cosa que no es muy recomendable porque uno de repente está en una junta y hay un teléfono central y uno quiere levantar el teléfono, discar en este caso asterisco 77 y que te pida el número. Le dice, ingrese su correo de voz, o sea, un número de correo de voz, 9001, ingrese su contraseña, 1234, y ahí permite revisar el correo de voz. Entonces si yo pongo esta variable así, voy a estar forzando al usuario a que revise su correo de voz desde el número donde está generando la llamada. Cosa que no es muy recomendable. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? En vez de ocuparlo así, ponerlo así, con mayúscula. Y lo que yo estoy haciendo ahí es que cada vez que alguien marque asterisco 77, le va a pedir el número. Y después la contraseña. ¿Se entiende, no? ¿La diferencia? Esas cosillas vayan anotándolas, porque creo que no están en la PPT. Las diferencias que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Y después matamos. Vamos a poner un wait para que lo veamos. Vamos a poner un wait de, no sé, 2 segundos. Y después vamos a matar. Si yo no pongo explícitamente el hang up, se va a matar tarde o temprano. Pero siempre es recomendable ponerlos. Yo siempre tengo que ponerlo al final. Yo manejo lo que el Asterisk hace. ¿Ya? No dejo que el Asterisk haga cosas
por amor al arte, por llamarlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces ahí guardé y voy a reiniciar el dial plan. Y fíjense, eso es lo que tenemos. Una pregunta que yo me esperaba revisando el dial plan show internos desde la consola del Asterix es por qué me pone al principio esto de acá en vez de esto. Porque siempre va a tener mayor prioridad lo que sea más específico. Y de hecho voy a poner un ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, 9001 como patrón, el número 9001, me lo va a poner al principio. Y es lo primero que va a hacer match. Porque es más específico que el patrón que ven ahí. ¿Se entendió eso, no? Es igual que en enrutamiento. En enrutamiento, ¿qué es lo que va a hacer match? Lo que es más específico. Y después se va a ir a la ruta por defecto. ¿Sí o no? La ruta por defecto incluye a todos. IP route 000, interfaz de salida, IP del próximo salto. Pero si yo tengo dentro de la tabla de enrutamiento un segmento de destino 192.168.10.0 con máscara 24, por ejemplo, y yo estoy haciendo pin a una red, a un IP, a un PC que está en ese segmento de red, se va a ir por esa entrada. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, miren, voy a revisar. Yo le dejé un mensaje a 9002, entonces voy a marcar asterisco 77, tal máximo volumen, espero puedan escuchar. Voy a marcar. Me pide la casilla. Me pide la contraseña. Fíjense lo que va apareciendo acá. Presione 1 para los nuevos mensajes. Esta es una prueba de audio, es solamente para comprobar que sí lo tengo. Y ahí está. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, lo otro que quiero que se den cuenta es que yo desde la consola del Asterix veo todo lo que está sucediendo. ¿Se dan cuenta? Abrió canal, me dirigió al correo de voz, después todo lo que va diciendo la operadora va reproduciendo un archivo de audio. Si se dan cuenta, pídeme el password, pídeme la contraseña. Me dice, usted tiene, empieza a reproducir los dígitos, 2, 3, bla, 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 y empieza a reproducir archivos que están en el directorio de sonidos. Muchas veces ocurre que aquí arroja un error, y por lo general ocurre eso, es cuando no tengo el archivo de audio. Un error típico. Que yo paso paso el idioma español y me falta el dígito 2, por ejemplo. Entonces cuando va a decir 2, me corta la llamada. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado en esas cosas. A veces ocurre. ¿Ya? Por último, y con esto terminamos, ahora sí. Pero ha estado entretenido, ¿no? Yo me he entretenido por lo menos haciéndolo. Les voy a enviar los archivos de configuración para que los tengan y empiecen a jugar en su casa. ¿Ya? Sí. Ah, eso está programado en el Asterix. Tú no tienes que programar eso. Es así. De hecho, viene con background. Sí, viene con background. Tú no configuras, no programas la central, por así decirlo, en cuanto a los mensajes, lo que te reproduce, porque ya está hecho. Esa no es tu pega. Tu pega es configurar las extensiones, voicemail, plan discado, E1. ¿Te das cuenta? Todo lo demás está automatizado. ¿Sí? Con esto termino, estimados. Miren, ¿qué es lo que ocurre si yo pongo, por ejemplo, esto? Si yo pongo esto, como esto es más específico que esto que está acá, si bien está más abajo en el mismo contexto, se va a ir por acá. Miren, ahí guardé. Voy a reiniciar el plan de discado. Y se dan cuenta que lo pone antes. Probémoslo. Voy a llamar de 9002 a 9001. Y la mató. ¿Lo ven? Porque es más específico. ¿Ya? Entonces esas cosas las tienen que tener en consideración. Lo que me muestra acá es lo que le da prioridad el Asterisk. Esto es lo que él va a ejecutar. Va a ejecutar primero eso y después va a consultar por esto de acá. Que es como la ruta por defecto. Está la ruta por defecto. ¿Sí? En último caso va a verificar eso. Pero obviamente si hace match acá, lo que va a hacer es matar la llamada. ¿Ya?
Ya chicos, eso sería todo. Se grabó la